Bien, en este video les voy a explicar cómo tejer las piernas del conejo de orejas largas. En la corrida 1, o vuelta 1, o ronda 1, según el país en el que ustedes viven, les dicen de maneras diferentes. Yo vivo en Chile y aquí lo más común es hablar de corridas. Entonces, en la corrida 1 vamos a tejer 8 puntos bajos en un anillo mágico. En otros países al punto bajo le llaman medio punto. Es lo mismo. Entonces, voy a hacer el anillo mágico. Tomo el hilo, envuelvo 2 de mis dedos. El crochet pasa por debajo de la hebra que está adelante y la punta del crochet trae la hebra que está atrás hacia adelante. Suelto mis dedos y aquí tejo una cadena. Este es el anillo mágico. Enderezo las hebras del anillo y tiro de la hebra corta para verificar que el anillo cierra bien. Voy a tejer el primer punto bajo en forma de X lentamente para explicar. Tomando estas 2 hebras del anillo, voy a tejer el primer punto bajo. Paso el crochet por debajo de las 2 hebras del anillo. La punta del crochet trae el hilo que está atrás hacia adelante. Envuelvo el crochet con la hebra hacia adelante y cierro el punto. Ese es un punto bajo en forma de X. Voy a seguir. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiro de la hebra corta del anillo mágico para cerrar el tejido y que se forme el primer círculo. Ahora, de ahora en adelante voy a tejer en espiral y tomando solo la hebra delantera de los puntos de la corrida anterior. En la corrida 2 voy a tejer 8 aumentos. Así al final voy a tener 16 puntos en el tejido. Con una aguja voy a levantar la hebra delantera del primer punto. El primer punto generalmente queda muy apretado. Entonces, para no dañarme las articulaciones, yo levanto con la aguja la primera hebra, la hebra delantera del primer punto. Ahí está. Y entonces voy a tejer tomando esta hebra delantera el primer aumento. Un punto bajo y un segundo punto bajo en el mismo lugar. Marco el primer punto tejido de esta corrida para después no perderme en el tejido. Así entonces voy a terminar de tejer un aumento en cada punto de la corrida anterior. Bien, terminé la corrida 2, saco el marcador, llegué al marcador, lo saco para seguir tejiendo. Vamos a la corrida 3. Vamos a tejer un punto bajo, luego un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Así al final vamos a tener 24 puntos en el tejido. Voy a hacer la primera secuencia. Tomo la hebra delantera del primer punto, ahí, y tejo un punto bajo. Lo marco. Marco este primer punto. Y tomando la hebra del siguiente punto, tejo un aumento. Esa es la secuencia que hay que repetir 8 veces en total. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento. Nos vemos al terminar. Vamos a la corrida 4. Vamos a tejer 3 puntos bajos y luego un aumento. Y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 6 veces.
Así al final vamos a tener 30 puntos en el tejido. Voy a tejer con ustedes la primera secuencia. Tomo la hebra delantera del primer punto y tejo un punto bajo. Lo marco. Ahora, tomo la hebra delantera del siguiente punto, tejo un segundo punto bajo. En el siguiente punto tejo el tercer punto bajo. Ahí tengo 3 puntos bajos. Y ahora, tomo la hebra delantera del siguiente punto y tejo un aumento. Entonces vamos a repetir esa secuencia de 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Bien, en la corrida 5 vamos a tejer 2 puntos bajos, luego un aumento. Después vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 5 veces. Para terminar vamos a tejer 2 puntos bajos. Así al final vamos a tener 36 puntos en el tejido. Entonces voy a partir. Tomo la hebra delantera del primer punto y tejo un punto bajo. Lo marco porque es el primer punto de la corrida. En el siguiente punto tejo otro punto bajo. Aquí tengo los 2 puntos bajos. Luego, un aumento. Ahora vamos a tejer la secuencia que hay que repetir 5 veces, que es 4 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, en el siguiente el segundo punto bajo, en el siguiente el tercer punto bajo, en el siguiente el cuarto punto bajo y ahora un aumento. Recuerden que estoy tomando solo las hebras delanteras. Bien, ahora, después de repetir la secuencia 5 veces, me van a quedar 2 puntos en el tejido. En cada uno de esos puntos tejo un punto bajo. Bien, desde la corrida 6 a la corrida 9, vamos a tejer en cada una de las corridas 36 puntos bajos. Es decir, vamos a mantener la cantidad de puntos que tenemos en el tejido y tejemos un punto bajo en cada punto de la corrida anterior y recuerden, tomando solo la hebra delantera de los puntos. Bien, yo terminé la corrida 9 y antes de continuar, rematé el hilo de inicio, el hilo que quedó de hacer el anillo mágico, lo rematé por el revés del tejido. Recuerden hacer eso para que la primera vuelta, la primera corrida del tejido no se abra con el uso y con el lavado del muñeco. Ahora, vamos a ver la corrida 10. Vamos a tejer 14 puntos bajos, luego 9 disminuciones seguidas. Y para terminar, 4 puntos bajos. Así vamos a tener al final 27 puntos en el tejido. Entonces yo ya comencé, aquí está el marcador, y ya tejí 14 puntos bajos. Ahora me toca tejer 9 disminuciones seguidas. Y vamos a hacer disminuciones invisibles, igual que en los brazos. Entonces hago la primera disminución. Tomo la hebra delantera de los 2 primeros puntos, de los 2 siguientes puntos y tejo el punto bajo. Esa es una disminución. Voy a hacer una segunda con ustedes. Tomo la hebra delantera de los 2 siguientes puntos y tejo el punto. Así, después de hacer las 9 disminuciones, me van a quedar 4 puntos en el tejido. Acá. Me van a quedar 4 puntos en el tejido. En cada uno de esos puntos tejo un punto bajo. Bien, terminé la corrida y les quiero mostrar aquí en la zona en la que se hacen las 9 disminuciones seguidas. Estas disminuciones
forman la punta del pie. ¿Ven? Queda muy bien. Ahora, vamos. Corrida 11. 7 puntos bajos, una disminución y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 3 veces. Así, al final, vamos a tener 24 puntos en el tejido. Entonces, tejemos. Aquí parto, tejo 7 puntos bajos y hago una disminución invisible. 7 puntos bajos, hago una disminución invisible, 7 puntos bajos y termino con una disminución invisible. Nos vemos después de eso. Bien, en la corrida 12 vamos a tejer 24 puntos bajos. Vamos entonces a mantener la cantidad de puntos que tenemos en el tejido en este momento. Se teje un punto bajo en cada punto de la corrida anterior. Vamos con la corrida 13. Vamos a tejer 4 puntos bajos, luego una disminución. Y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 4 veces. Así, al final vamos a tener 20 puntos en el tejido. Voy a hacer la primera secuencia con ustedes. Tejo un punto bajo y lo marco. Es el primer punto de esta corrida. Luego en el siguiente tejo el segundo punto bajo, en el siguiente punto tejo el tercer punto bajo, en el siguiente punto el cuarto punto bajo y luego hago una disminución invisible. Entonces voy a continuar hasta terminar de repetir 4 veces la secuencia. Bien, terminé la corrida 13. Se dan cuenta que ya terminé de formar el pie del muñeco. Ahora, vamos desde la corrida 14 a la corrida 30. Vamos a tejer 20 puntos bajos en cada corrida. Vamos a mantener la cantidad de puntos que tenemos en el tejido desde la corrida 14 hasta la corrida 30. Bien, terminé de tejer la corrida 30 de la pierna y después de eso tienen que colocar el relleno. Rellenan el pie y una porción de la pierna. Miren, las últimas 8 o 9 corridas las tienen que dejar sin relleno. Esto es importante para que después el muñeco se pueda sentar. Si ustedes rellenan hasta arriba, hasta el final, el muñeco, el conejo, no se va a poder sentar. Entonces, con el relleno puesto, ¿ven? Dejando las últimas 8 o 9 corridas sin relleno, vamos a tejer la última corrida, que sería la número 31, en la que vamos a cerrar el tejido. Les voy a explicar. Vamos a tomar puntos de ambos lados del tejido, los puntos completos, por ejemplo ahí, las 2 hebras de cada punto y vamos a tejer de derecha a izquierda para cerrar el tejido. Entonces, primero vamos a tejer una cadena para poder girar bien y hacer esta unión. Entonces, tomo el punto completo del primer punto y el equivalente del lado opuesto. Ahí están los 2 puntos completos. Y tejo un punto bajo. Hago lo mismo, tomo el siguiente punto completo y el equivalente del otro lado. Ahí están. Y tejo otro punto bajo. Así en total tengo que tejer 10 puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Bien, terminé de tejer los 10 puntos bajos
y en este momento voy a cerrar el tejido. Entonces voy a tejer una cadena y corto el hilo. Tiro del crochet y listo. Esta es la primera pierna. Está lista. Ahora, tienen que tejer, miren, aprovecho de mostrarles, miren, al tejer lo mismo que les mostré en los brazos. El tejido está derecho si tejen tomando solo la hebra delantera. Bueno, para tejer la segunda pierna tienen que seguir las mismas instrucciones de la primera pierna. Las dos piernas se tejen exactamente igual. La única diferencia es que al final, cuando terminen de tejer los 10 puntos bajos para cerrar el tejido, no cierren el tejido porque desde ese punto vamos a tejer el cuerpo. ¿Ok? Nos vemos. Bien, terminé de tejer la segunda pierna, tejí los 10 puntos bajos para unir ambos lados del tejido, y aquí no cierro el último punto. Lo dejo así porque desde aquí vamos a comenzar a tejer el cuerpo. Entonces aquí tengo las dos piernas, la primera con el tejido cerrado, el último punto está cerrado, y la segunda pierna con el final del tejido abierto. Nos vemos en el siguiente video que les voy a explicar cómo tejer el cuerpo del conejo.